Es uno de los monumentos más famosos del mundo, pero también uno de los más incomprendidos. Durante siglos, se ha mantenido en pie, desafiando la gravedad, desafiando la lógica, y quizás, ocultando secretos que aún no han sido revelados. La Torre de Pisa no solo está inclinada, está envuelta en una historia de errores, enigmas, conspiraciones y decisiones que casi la condenan al colapso. ¿Fue realmente un fallo de ingeniería, o algo mucho más profundo? Prepárate para descubrir la verdadera historia detrás de la torre más famosa de Italia, como jamás te la han contado. La Torre de Pisa, también conocida como la Torre Inclinada de Pisa, es uno de los monumentos más emblemáticos y reconocibles del mundo. Localizada en la ciudad de Pisa, en la región de la Toscana, Italia, esta estructura ha cautivado la imaginación de millones debido a su notable inclinación, su historia accidentada y las múltiples teorías que giran en torno a su construcción. Más allá de su estética única, la torre es una muestra viva de los desafíos de la ingeniería medieval, y también ha sido objeto de especulaciones, desde supuestos mensajes ocultos hasta teorías conspirativas sobre su propósito real. Durante los siglos XI y XII, Pisa era una de las ciudades más poderosas del Mediterráneo occidental. Su influencia comercial, militar y religiosa le permitía competir con otras repúblicas marítimas como Génova, Venecia y Amalfi. En este contexto de riqueza y prestigio, la ciudad emprendió una serie de construcciones monumentales en la Piazza del Duomo, Campo dei Miracoli, que incluían la Catedral de Santa María Assunta, el Baptisterio, el Camposanto, la Torre Campanario, la Torre Inclinada. La torre sería el campanario de la catedral, pero con el tiempo se convirtió en el símbolo más reconocido de la ciudad. El diseño original de la Torre de Pisa preveía una estructura vertical de 8 niveles, incluido el campanario, de unos 56 metros de altura. Sin embargo, no se conoce con certeza quién fue el autor del proyecto inicial. Algunos historiadores han atribuido la obra a Bonanno Pisano, mientras otros creen que podría haber sido Diotisalvi, quien también trabajó en el baptisterio. La construcción comenzó el 9 de agosto de 1173. Al poco tiempo de levantar el tercer piso, alrededor de 1178, la torre comenzó a inclinarse hacia el norte, debido a la inestabilidad del suelo sobre el que fue edificada. Uno de los errores más significativos fue no considerar adecuadamente las condiciones geológicas. Pisa se encuentra en una llanura aluvial del río Arno, y el terreno donde se erigió la torre está compuesto por una mezcla de arena, arcilla y agua subterránea. Esta combinación hace que el suelo sea altamente compresible y poco firme. La inclinación inicial llevó a que se detuvieran las obras por casi un siglo, lo que permitió que el suelo se compactara parcialmente y evitó el colapso prematuro de la estructura. Este fue un accidente afortunado para la supervivencia de la torre. Las obras se reanudaron en 1272 bajo la dirección de Giovanni di Simone, quien intentó corregir la inclinación construyendo los siguientes pisos con un ángulo ligeramente opuesto. Esta intervención no resolvió el problema, pero estabilizó momentáneamente la estructura. El último nivel, la torre del campanario con las campanas, se terminó en 1372, casi 200 años después del inicio de la construcción. La Torre de Pisa es un excelente ejemplo del románico pisano, caracterizado por columnas, arcos ciegos y decoración geométrica. Está hecha principalmente de mármol blanco y se compone de una base circular de 19.5 metros de diámetro, 8 niveles, incluyendo el piso base y el campanario, 294 escalones en una escalera en espiral. La torre contiene 7 campanas, cada una afinada con una nota musical específica. La mayor de ellas, la campana L Assunta, pesa más de 3.5 toneladas. Desde el siglo XIV, la inclinación de la torre ha ido en aumento. A finales del siglo XX, la inclinación alcanzó 5.5 grados, lo que equivalía a un desplazamiento de 4.5 metros desde la vertical. Diversos estudios alertaron sobre el peligro de colapso, especialmente tras el terremoto de Umbría en 1997.
Fue entonces cuando el gobierno italiano cerró la torre al público y puso en marcha uno de los planes de restauración más complejos de la historia. En 1990, la torre fue cerrada por razones de seguridad. Durante los siguientes 11 años, ingenieros de todo el mundo trabajaron en la instalación de contrapesos en el lado norte, la extracción de tierra bajo los cimientos, la colocación de cables de acero y soportes de anclaje. Gracias a estas acciones, la inclinación se redujo a 3.97 grados, y la torre fue reabierta al público en 2001. La torre sigue siendo monitoreada constantemente con tecnología de sensores y láser para detectar cualquier nuevo desplazamiento. Se calcula que está estable por al menos 300 años, si no ocurren sismos mayores. ¿Error de cálculo o diseño intencional? Aunque hoy se sabe que la inclinación fue producto de un error de cálculo y un terreno inadecuado, durante siglos hubo teorías que sugerían que la inclinación fue intencional, como una forma de demostrar ingenio o hacer que el campanario tuviera una perspectiva especial desde el ábside de la catedral. La mayoría de los historiadores coinciden en que esta idea es un mito moderno sin base real. Algunos teóricos han sugerido que la torre no era simplemente un campanario, sino un observatorio astronómico oculto. La alineación con ciertos cuerpos celestes, junto con la ubicación en el Campo de los Milagros, alimenta estas teorías. No hay evidencia documental sólida, pero sí hay indicios de que Galileo Galilei, nacido en Pisa, usó la torre para experimentos sobre la gravedad, aunque esto también está en disputa. Otros investigadores han propuesto que la torre contiene elementos de numerología esotérica. 8 niveles, número asociado al infinito y la regeneración. 7 campanas, que representarían los planetas clásicos conocidos en la antigüedad. Algunos ven paralelismos entre las proporciones de la torre y las del cuerpo humano según El hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci, sugiriendo una arquitectura con significados ocultos. ¿Fue una torre de vigilancia disfrazada? Una teoría conspirativa plantea que, al ser una ciudad en guerra con Génova y Florencia, Pisa construyó la torre como torre de vigilancia militar, camuflada de campanario para evitar sospechas. Su altura y ubicación permitían tener una vista completa del horizonte. Sin embargo, esta teoría se debilita debido a la cercanía de la torre con la catedral y su estructura más ornamental que defensiva. La torre de Pisa ha sido fuente de inspiración para cientos de artistas, escritores y cineastas. Aparece en películas, caricaturas, videojuegos y libros como símbolo de resistencia y error humano convertido en belleza. Hoy, la Torre de Pisa recibe más de 1 millón de visitantes anuales, lo que la convierte en uno de los monumentos más visitados de Italia. El turismo ha generado preocupaciones sobre su conservación, especialmente por el tráfico peatonal en los alrededores. Una de las leyendas más famosas es que Galileo subió a la cima de la torre para dejar caer 2 esferas de diferente masa y demostrar que ambas caían al mismo tiempo, desafiando las teorías aristotélicas. Aunque es una historia conocida, muchos historiadores la consideran apócrifa, ya que no hay registros contemporáneos que lo confirmen. Aún así, el mito ha vinculado fuertemente la Torre de Pisa con el nacimiento de la ciencia moderna. No es la única torre inclinada de Pisa. El campanario de la iglesia de San Nicola y el de San Michele degli Scalzi también están inclinados. La inclinación ha inspirado cientos de fotografías humorísticas, donde los turistas fingen sostener la torre. En 1987, la Torre de Pisa y todo el conjunto de la Plaza del Duomo fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Uno de los desafíos actuales es cómo el cambio climático y la alteración del nivel freático pueden afectar la estabilidad del terreno. Un aumento del agua subterránea podría desestabilizar el equilibrio logrado con años de ingeniería. Equipos de geotécnicos están desarrollando sistemas de monitoreo subterráneos para anticipar cualquier cambio significativo. ¿Podría volver a enderezarse? En teoría, sí podría enderezarse completamente, pero hacerlo implicaría alterar su historia, su valor simbólico y cultural, e incluso podría provocar un colapso. Los expertos han decidido mantener una inclinación segura y controlada, que conserve su carácter único. La Torre de Pisa no es solo un error arquitectónico icónico, sino un símbolo de resiliencia humana, un desafío a las leyes físicas, y una estructura que ha pasado de ser una posible catástrofe a convertirse en una obra maestra de la ingeniería mundial. Su historia es también una metáfora del equilibrio, mantenerse en pie a pesar de las circunstancias adversas.